Buenas tardes. Bueno, es un gusto. Espero ser un bueno, mi querida familia. Listo. Continuamos entonces con nuestro estudio de Jeremías. Hoy ingresamos al capítulo número 30, que habla acerca de la esperanza de la restauración. Lumi, una ovejita que se alejó del redil. Había una vez una pequeña ovejita llamada Lumi, vivía en un hermoso valle bajo el cuidado del gran pastor, quien siempre la guiaba por verdes pastos y aguas tranquilas, pero Lumi, atraída por los sonidos lejanos, los caminos desconocidos, decidió alejarse del redil. Al principio parecía emocionante, flores nuevas, caminos brillantes y otras ovejas que decían que no necesitaba un pastor, pero pronto Lumi se encontró sola, herida, triste entre espinos y con el lobo acechando en la oscuridad. Su lana se había ensuciado, su corazón estaba cansado y su esperanza casi apagada. El lobo la rodeó con cadenas de miedo, susurrándole que el gran pastor no volvería por ella. Ya no eres digna, le decía. Eres una oveja perdida y enferma. Pero lo que Lumi no sabía era que el gran pastor jamás la había olvidado. Aunque ella se había alejado, él había trazado el mapa de sus rescates del primer día. Cuando el momento fue perfecto, el pastor apareció con poder, con una voz que hacía temblar los montes. Rompió las cadenas del lobo y lo ahuyentó. Con ternura, el pastor recogió a Lumi, diciéndole: te he disciplinado porque te amo. Dijo suavemente: pero no te dejé sola ni un día. Yo mismo te sanaré tus heridas, te restauraré. Nadie más tomará mi lugar como tu pastor. En mis brazos, en sus brazos, Lumi encontró lo que había deseado y lo que había perdido: seguridad, amor, sanidad y propósito. El redil fue restaurado, el canto de gozo resonó en el valle. Lumi ya no era la misma, había aprendido que aunque se había extraviado, podía confiar en el amor de su pastor. Hermanos queridos, de pronto, ¿usted alguna vez ha sentido que la situación que tiene ya no tiene arreglo? ¿Que por lo que está pasando no tiene arreglo? ¿Que ha llegado tan lejos en el dolor, el pecado o el fracaso que ya no hay un retorno? Vivimos en tiempos de muchas cosas que parecen irreparables. Familias rotas, fe debilitada, naciones heridas, corazones destrozados, desánimo, falta de identidad y de propósito en la juventud y la humanidad. Si pudiera resumir este capítulo 30 de Jeremías, diría que Dios quiere dejar por escrito a los israelitas y su descendencia que llegará el día cuando el propósito de su corazón se cumplirá, restaurando el bienestar de Israel, haciéndolos volver a la tierra de sus padres para que la posean, quebrar el yugo de su pecado y romper las correas de su esclavitud, en las cuales quedaron atrapados por sus propios pecados. Él quiere cambiar el temor, el dolor por gozo y acción de gracias, y desea traer sanidad y salvación por medio de un hombre que él mismo escogerá de entre ellos, que será su rey gobernante, descendiente de David, que hará justicia al destruir a sus enemigos y su justo juicio a cada uno de los israelitas. Su deseo es tener comunión con su pueblo y que ellos le sirvan por amor, reconociendo que él es su Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Pues quiero decirles que esa promesa que se le hace a ese pueblo se va cumpliendo, porque hoy vamos a leer lo que él quiso dejar escrito y se va cumpliendo en la vida y en la obra del Señor Jesucristo, también para la gloria de Dios Padre. Así que en Jeremías encontramos un mensaje en medio de los escombros del exilio. Israel estaba destrozado, Judá estaba en ruinas, pero Dios escribe esperanza. Él promete restaurar lo que parecía irremediable,
aunque han sido castigados justamente por su pecado, Dios promete sanarlos, restaurarlos y traerlos de vuelta del exilio, estableciendo un pacto renovado bajo la autoridad de un líder justo. Padre, queremos darte gracias por tu Hijo Cristo. Queremos agradecerte por la obra que Él ha hecho, porque tú lo escogiste a Él para que fuera el mediador entre esa nación descarriada y nosotros también descarriados para poder acercarnos a ti. Gracias porque tu deseo es restaurar vidas, salvar, liberar, traer gozo y alegría, y sobre todo gracias, Padre, porque tu propósito es que tú deseas habitar con tu pueblo, tú deseas que te veamos como nuestro Dios y quieres tener una relación personal con nosotros. Te adoramos en el nombre de tu Hijo Cristo y te damos gracias. Amén. Bueno, Jeremías 30 marca un giro en todo lo que se está leyendo en general del libro. Luego de múltiples capítulos de juicio, aquí comienza la sección conocida como el libro de la consolación, Jeremías 29, 30 y 31. Gracias. 30 y 31. Entonces ya se ha enviado la carta a los exiliados en Babilonia en el capítulo 29, que fue el que estudiamos la semana pasada. Luego este capítulo 30 y luego vendrá el capítulo 31, donde viene el anuncio de el nuevo pacto. Hoy veremos 7 afirmaciones de esperanza para los corazones quebrantados. Si usted quiere, busque en su Biblia Jeremías 30 y me acompañe en la lectura. Entonces, 7 afirmaciones de esperanza vamos a encontrar en este pasaje para corazones quebrantados. El primero: Dios habla para escribir esperanza. Váyalos escribiendo. Dios habla para escribir esperanza. Leamos entonces. Promesa de la liberación. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Jeremías 30, primeros 3 versículos. Así dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y Judá. El Señor dice: también los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Entonces lo inicial que podemos ver aquí es que el receptor de este mensaje es Jeremías, pero en este caso le está diciendo: escriba lo que tengo que decirle. Vamos a encontrar en todo el capítulo que la palabra Señor se va a repetir 16 veces. 16 veces se va a repetir la palabra Señor. Y es interesante porque en unas va a decir, habló el Señor, en otras dice el Señor y en otras declara el Señor. Cuando habla de dice el Señor, son pensamientos de Él, de su plan y de su propósito, el que tiene en su corazón, que va a comunicarle a Jeremías. Cuando habla dice, ¿para quién? ¿Por qué? Escriba. Y cuando declara, es una afirmación como un decreto. Esto se va a cumplir porque yo lo he pensado y lo voy a llevar a cabo. Así que así dice el Señor, Dios de Israel, que escriba las palabras que le he hablado, y esas palabras son acerca de Israel y de Judá. Y Él le dice que van a venir días, vienen días en el versículo 3, cuando voy a restaurar el bienestar de mi pueblo y también los haré volver a la tierra de sus padres para que la posean. Dios quiere que esas palabras no se olviden. El Señor ordena a Jeremías que las escriba porque son promesas para tiempos oscuros, no solo para la generación de Jeremías, sino también para la generación de nosotros. Así que mientras ellos estaban derrumbados, el Señor manda a escribir promesas, porque Él aún tenía planes para la vida de ellos. El segundo punto es la angustia, que la angustia no es el final. Si usted está angustiado, déjeme decirle, aún no se acaba la historia. Jeremías 34 al 7. Estas son las palabras que el Señor habló acerca de Israel y de Judá.
Así dice el Señor. He oído voces de terror, de pánico y no de paz. Pregunten ahora y vean si el varón da a luz. ¿Cómo? Porque veo a los hombres con las manos sobre sus caderas como mujer de parto. ¿Y por qué se han puesto pálidos sus rostros? Ay, porque grande es aquel día. No hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será liberado. Resáltese que dice que hay un día, y ese es un día de angustia, mas él va a ser liberado. Así que el Señor no solamente está viendo, sino que está escuchando voces de terror y no de paz. Esta pregunta refleja el shock o la conmoción ante una situación inesperada que provoca una reacción física y emocional de los hombres. La metáfora con la mujer de parto enfatiza la sensación de dolor y de sufrimiento, y la palidez en los rostros indica la pérdida de color, lo que podría ser una reacción de estrés o de angustia. El pueblo está sufriendo. Hay miedo, hay dolor, hay exilio, pero Dios dice que de esa angustia va a salir la salvación del Señor. Así que Dios no permite la angustia sin un propósito. La crisis por la que estaban pasando ellos era un escenario perfecto para la intervención de Él. Justo estaban donde Él los quería tener. La tercera afirmación es: Dios disciplina pero no destruye. Dios disciplina pero no destruye. Versículos del 8 al 11. En aquel día vuelve a declarar un tiempo el Señor de los ejércitos: quebraré el yugo de su cuello y romperé sus coyundas, y extranjeros no lo esclavizarán más, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Así que tú no temas, Jacob, siervo mío, declara el Señor. No te atemorices, Israel, porque yo te salvaré en lugar remoto y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Y volverá Jacob y estará tranquilo y seguro, y nadie lo atemorizará. Entonces aquí en el versículo 8 hay un contraste entre la esclavitud y el servicio. Muchos de ustedes pueden servir en casa, ¿verdad? Las mamás son bellas porque sirven en la casa, hacen los quehaceres, dan de comer, cuidan por obligación. No, por amor, ¿verdad? Porque ellas entienden genuinamente lo que es amar y entonces se entregan abnegadamente. Muchos de nosotros servimos en nuestros trabajos diligentemente, y entonces hay algo chévere cuando uno va a un restaurante y lo atiende el mesero, ¿verdad? Y el mesero lo sirve a uno, y a veces hay meseros que son, wow, buenísimos. Parece, mejor dicho, que uno fuera alguien muy importante porque están todo el tiempo atentos, ¿verdad? Pero alguien que es esclavo, podríamos ilustrarlo como una mamá que está atada con unas cadenas en su pierna al mueble de la cocina. Ajá, qué duro, ¿verdad? ¿Ya sería por amor? No, ¿verdad? Sería una esclavitud. Y desgraciadamente hay hombres que esclavizan a su esposa o a sus hijos o a sus familiares o amigos. Entonces aquí hay un contraste marcado entre la esclavitud al pecado y el servicio a Dios. Así que servir, ahí están los dos bueyes de arriba, están felices, ¿verdad? Son esclavos, eso es una situación de forzar con su voluntad o conducta y tener una falta de libertad. Y servir implica un acuerdo y un compromiso voluntario. Quiero hacerlo voluntariamente, porque amo, quiero hacerlo. Así que ahí hay un contraste entre servir al Señor y también servir al rey David. Entonces, en el versículo 9 hay una palabra allí que dice sino que esa palabrita
es la que nos dice que en aquel día, cuando el Señor les quiebre el yugo, ¿saben qué es? La madera que colocan encima de los bueyes. Y la coyunda es con lo que amarran los bueyes. Entonces le va a quitar el yugo, les va a romper las coyundas y no va a dejar que los extranjeros lo esclavicen. Está diciendo, ustedes son unos esclavos. Sin embargo, en ese día, yo quiero que ustedes me sirvan a mí. Que finalmente lleguen al servicio y a David su rey, quien yo levantaré para ellos. En este punto hay un cumplimiento en Cristo porque Él rompe el yugo del pecado y de la condenación. Romanos 8:2 nos dice lo siguiente, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, mas me ha librado la ley del pecado y de la muerte. Y Colosenses 1:13-14 dice que el Señor Jesús nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Vayamos al 11. Porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, otra vez la palabra, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Qué buenas palabras estas, ¿verdad? ¿Les gusta el castigo? Pues déjenme decirles que si nosotros nos apartamos del Señor, de ninguna manera nos va a dejar sin castigo. Ahora aquí hay un contraste nuevamente, y hay un equilibrio perfecto entre la justicia y la misericordia del Señor. Dice, yo estoy contigo para salvarte, pero no te voy a dejar sin castigo. No es una contradicción de Dios. Él es justo y misericordioso, corrige, pero no destruye. Así que en el versículo 11 hay un contraste entre acabar y castigar. Acabar significa dar fin a algo, concluir, terminar. ¿Y a quién va a acabar? A los enemigos, a las naciones en las que Él las esparció. Pero contigo no te voy a destruir. A ti te voy a castigar. Y castigar es ejecutar una acción de sanción o una pena impuesta a alguien que puede ser física o verbal, directa o indirecta contra quien ha cometido una falta. Si yo voy manejando mi motocicleta y me pasa un semáforo en rojo, me pueden penalizar. Eso es un castigo, ¿verdad? Porque me toca pagar, ¿verdad? Así que ahí hay una sanción, una amonestación, pero no es un delito el cual me lleve a la pena de muerte. Simplemente hay una amonestación. Directa, cuando me coge el policía. Indirecta, cuando me la toma la fotomulta. Contra quien se haya cometido la falta. Sea o pasarme la cebra, pasarme el semáforo, subirme en el andén, ¿verdad? Pasarme entre los carros. Ahí estoy confesando todo lo que yo hago. Bueno. Dios actúa como un padre. Su castigo no es una condenación eterna, sino una corrección con un propósito redentor. Esto también se cumple en Cristo. Jesús cargó la disciplina que nosotros merecíamos. En Él, el sufrimiento se transforma en un instrumento de salvación. Isaías lo dice, que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido, castigado, y sus heridas, por ellas nosotros fuimos sanados. Hebreos 10 nos dice que además nosotros, teniendo padres terrenales, nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero el Señor nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad.
Claro, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, ¿verdad? Si me sacan la multa, ¿saben que en Chocontá, así saben de Chocontá, ¿verdad? Es el municipio más juicioso en colocar fotomultas, que usted va de aquí para los retiros a Villa de Leyva y cuando vuelve ya tiene su comparendo en la casa. Son muy buenos, son muy buenos. La disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, los que han sido ejercitados por medio de ella, después dan fruto apacible de justicia. La disciplina del Señor es justa, medida y con la restauración en mente. El Señor no castiga, recuerde que es una corrección para destruirnos, sino que Él quiere formarnos y restaurarnos. Cuarta afirmación de este capítulo 30. Las heridas profundas son una sanidad divina. Leamos versículos 12 hacia adelante. Porque así dice el Señor, viendo Israel, incurable es tu quebranto y grave es tu herida. No hay quien defienda tu causa, no hay cura para tu llaga, no hay mejoría para ti. Todos tus amantes te han olvidado, ya no te buscan. Porque con herida de enemigo te han herido, con castigo de hombre cruel, por lo grande de tu iniquidad, maldad, y lo numeroso de tus pecados. Versículo 15. ¿Por qué gritas a causa de tu quebranto? Tu dolor es incurable, por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados. Te he hecho esto. 16. Por tanto, todos los que te devoran serán devorados, y todos tus adversarios, todos ellos irán al cautiverio. Todos los que te saquean serán saqueados, y todos los que te despojan les daré al despojo, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Porque te han llamado la desechada, diciendo, esta es Sión, nadie se preocupa de ella. El versículo 2 y 13 dice que el quebranto es incurable y no hay medicina. Israel está enfermo y no solo físicamente, sino espiritualmente. Sus heridas son por su pecado y no por su mala suerte. Pero justo cuando parece que no hay remedio, Dios aparece. Hay unas promociones para que ustedes puedan imaginar lo que está diciendo acá el Señor, adicionando cosa tras cosa. Entonces, en las promociones que hay en televentas que son muy famosas, aparece un producto. Entonces dice, compra este producto, ¿cierto? X producto. Pero si compra el segundo, yo se lo voy a dejar a mitad de precio. Y si lo compra ya y adicional a eso, le voy a dar las baterías para que lo pueda prender. Y adicional a eso, se lo voy a llevar a la casa. Y adicional a eso, se lo voy a enviar gratis. ¿Ya están que lo compran? Y adicional a eso, y llega y le dan muchas cosas para decir todos los beneficios y las bondades del producto si usted lo adquiere. Pareciera que el Señor está haciendo eso acá con Israel al decirle esto. Entonces miren aquí. Primero el Señor está diciendo que hay un quebranto que no se puede curar. No hay forma en la cual la llaga que ellos se han hecho y no hay mejoría para ellos. ¿Por qué razón? Recordemos que ellos fueron idólatras. Ellos colocaban a sus hijos como sacrificio a Moloch. Ellos se fueron en pos de dioses paganos. Ellos no fueron fieles al Señor. Entonces ya cuando estaban bien lejos, ya no había ninguno de sus amantes, dice el Señor. Ni los sirios, ni los egipcios, ni ninguno por los cuales la nación corría vinieron a buscarla. Es más, ellos ya no la buscan. Es más, la han herido. ¿Cómo? Con un castigo de un hombre cruel. ¿Por qué razón? Porque la iniquidad de ellos, la maldad, fue muy grande y muchos fueron los pecados de ellos. En el 15 el Señor le dice, bueno, ¿y por qué gritas si ya sabías que eso iba a pasar? ¿Verdad? Cuando se le dice al joven, amigo, hijo mío, sobrino mío, esa chica no te conviene. Y él, no, pero que sí. Y termina en problemado. Y entonces luego empieza a llorar
y a quebrantarse. Y uno le dice, pero ¿por qué lloras si ya se le había dicho? ¿Verdad? Tal cual se le está diciendo a Israel, ¿por qué gritas a causa de tu quebranto? Claro, tu dolor es incurable. ¿Por qué? Porque grande es tu maldad y numeroso tus pecados. Pero quiero que sepas que yo te he hecho esto. Ahora, no es que el Señor la haya llevado a eso. En cierto modo sí. Pero en cierto modo fue la consecuencia de sus pecados. El querer estar tan lejos de ese Dios las llevó a estar lejos del Señor. Por tanto, entonces el Señor dice, a causa de que todos la han desechado, que no tiene cura y que todos la devoran, entonces dice acá, como te está pasando esto, Israel, todos los que te devoren van a ser devorados. Todos tus adversarios que te llevan cautiva se van a ir al cautiverio. Todos los que te saquean van a ser saqueados. Y los que te despojan, los mandaré al despojo. Y también te voy a sanar de tus heridas, declara el Señor. Porque te han llamado la desechada, diciendo, está en Sión, esta Sión nadie se preocupa por ella. Casi que estuvieran que diciendo, como en otros versículos, ¿y dónde está el Dios de Israel? No aparece, no se preocupa por ella. Así que en ese lenguaje médico ilustra algo profundo. Dios diagnostica la verdad, pero también sana con compasión. El pueblo está roto, sí, pero Dios es el único capaz de restaurar lo que el pecado ha destruido. Así que el pecado deja una marca que solo Dios puede sanar. Solo Dios va a poder sanar esas heridas y Él mismo promete restaurar la vida quebrantada de ellos. Esto se cumple en Jesús también. Él es el sanador del alma. Su sacrificio trae verdadera curación espiritual. Pedro dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre su cuerpo. Lucas dice que, hablando el Señor y abriendo el libro del profeta Isaías, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas sobre los pobres y me ha enviado a sanar los corazones quebrantados y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable al Señor. Hermanos, las heridas de nuestras vidas, al igual que las heridas de Israel, solo Dios las puede tocar. Solo Dios puede intervenir y no debes esconderte de su rostro. No debes de huir, sino debes de presentarte delante de Él. Quinta afirmación, Dios reconstruye todo lo derribado. Jeremías 18 al 20. Así dice el Señor, restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob. Y adicional, tendré misericordia de sus moradas, la ciudad será reedificada sobre sus ruinas y el palacio será asentado como estaba, saldrá de ellos el canto de acción de gracias y la voz de los que se divierten los multiplicaré y no disminuirán, los honraré y no serán despreciados y serán sus hijos como antes, congregación delante de mí. Su congregación delante de mí será confirmada y castigaré a todos sus opresores. Muchas sí, ¿verdad? Solamente con que los trajera y los dejara vivir, ellos dirían, gracias por sacarnos de acá. Pero el Señor da más allá de lo que pedimos o esperamos. Su gracia abunda mucho más de lo que nosotros pensamos. Y es ahí cuando Él dice, y te daré, y te edificaré, y te confirmaré, y te levantaré, y serás mi hijo. Y en Dios es mucho más. Edificada será de nuevo la ciudad sobre su colina. En el versículo 19 hay un contraste de la voz de los que se divierten con el del 5. En el versículo 5 decía, oigo la voz de los que están en terror y no tienen paz. Pero acá hay una voz de los que se divierten, de los que están cantándole al Señor. Dios quiere reconstruir sus ciudades, restaurar sus familias y congregaciones y quiere reemplazar el gozo que tienen. No solo es una restauración física, sino una comunión renovada.
Así que la historia no termina en ruinas. Dios reconstruye la gloria de lo que el pecado ha destruido. Sexta afirmación, un príncipe que se acerca a Dios. Y aquí es donde está lo más maravilloso de este mensaje, y es que uno de ellos será su guía. De en medio de ellos saldrá su gobernante de Israel. Lo haré acercarse a él y él se llegará a mí. Porque ¿quién se atreverá a arriesgar su vida para llegarse a mí? Declara el Señor. Así que Dios mismo ha escogido un hombre para ser el mediador entre Dios y los hombres y poder tener acceso a él. Dios promete un líder de su mismo pueblo, en un extranjero. Este príncipe se acercará a Dios no de forma especial, de una forma especial, mejor, lo que en el Antiguo Testamento era reservado solo para los sacerdotes. Así que todo esto se cumple en Cristo. Ese es el príncipe, rey y sumo sacerdote que se acerca a Dios por nosotros y nos representa. Hebreos lo dice claramente, tiene un sacerdocio inmutable, permanece para siempre. Nos convenía a nosotros que tuviéramos un sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado y apartado de los pecadores y más exaltado que los cielos. Todo esto apunta a Jesús, un hombre verdadero. Tenía que ser hecho semejante a nosotros y llegar a ser misericordioso y fiel sacerdote. Es un mediador entre Dios y los hombres. Eso lo dice 1 Timoteo. Solo hay un mediador. ¿Se dan cuenta que todo lo que el Señor estaba diciéndoles en esa carta a ellos es algo que Él ha venido cumpliendo, llevando a cabo a través de su Hijo Cristo? Jesús se acercó a Dios con su propia sangre, lo dice Hebreos 12, entrando en el lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos, cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, obtenió eterna redención. Y Él es un rey que reina con justicia y misericordia. Isaías 16:5 dice que su trono se establecerá en la misericordia y en él se sentará con fidelidad en la tienda de David, un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. Yo le pregunto, ¿quién se atreve a estar delante de Dios conociéndolo? De pronto un necio. Pero la palabra del Señor nos dice, el Salmo 76, 7 al 9 nos dice, tú, solo tú, Señor, has de ser temido. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti en el momento de tu ira? Hiciste oír juicio desde los cielos, temió la tierra y enmudeció. Y el Salmo 65:4 nos dice que es mejor, mucho mejor, el hombre bienaventurado que tú escoges y se acerca a ti, para que more en tus atrios, porque seremos saciados del bien de tu casa. Así que solo Cristo puede acercarte a Dios. Él es el príncipe que fue elegido para sanarte. Bueno, última afirmación. Dios no se detiene hasta cumplir todo lo que ha dicho. 22 al 24. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. La tempestad del Señor ha salido con furor. Una tempestad devastadora descargará sobre la cabeza de los malvados. La ardiente ira del Señor no se aplacará hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón. Y en los postreros días ustedes entenderán esto. El versículo 22 es el clímax del capítulo. No es solo un cambio externo, es una restauración del pacto, una renovación de la relación. Serán mi pueblo y yo su Dios. Aquí se asume el lenguaje del pacto mosaico y abrámico. Dios no ha roto su pacto a pesar del exilio. Él desea intimidad con su pueblo. El corazón del pacto de Dios es la comunión con su pueblo. Él busca restaurar esa relación íntima. Por medio de la sangre de Cristo, Él inaugura un nuevo pacto y lo hace que la iglesia sea su pueblo. Hoy lo estábamos haciendo en el momento de la cena. Lucas dice que esta es la copa del nuevo pacto hecho en la sangre derramada por ustedes. Y segunda carta a los Corintios 6:16 nos dice que Dios dijo: habitaré entre ellos y andará entre ellos, y seré su Dios,
y ellos serán mi pueblo. No se aplacará el ardor de la ira del Señor hasta cumplir su propósito. Sí, Dios ejecutó juicio sobre Judá y Jerusalén con el exilio babilónico, pero no terminó ahí. El regreso del exilio fue una sombra de la restauración plena en Cristo. Hoy muchas de esas promesas se cumplen en la iglesia y otras esperan el cumplimiento en la segunda venida del Mesías. Así que lo que Dios empezó en ti y en ellos lo va a terminar. Su fidelidad es más fuerte que el fracaso. Si usted no es creyente y aún no conoce a Jesucristo, este príncipe de Jeremías 30:21, hoy podría decirle: Jesús, sálvame, sáname, restáurame, acércame al Padre y hazme parte de tu pueblo. Reconociendo eso vas a poder tener paz, seguridad, aceptar con gratitud que Él puso su vida como ofrenda por tu pecado y que ese pago fue aceptado, que la deuda está cancelada. Vas a poder tener el privilegio de conocer a Dios personalmente y servirle con amor, al ser parte de su familia y gozar de su tierno cuidado y un presente y futuro seguro junto a Cristo. Ahora, si tú eres creyente, quiero invitarte a hacer algo más que escuchar, sino que quiero invitarte a responderle al Señor. Si estás herido o herida, es tiempo de acercarte al Señor. Si estás bajo disciplina, es importante que corras al Padre y que no huyas, sino que permitas que Él te cuide. Y si parece que todo está perdido, recuerda que Dios restaura al caído. Él es quien lo hace. Así que nosotros deberíamos de comprender el pensamiento que tiene el Señor, que Él ha pensado traer bienestar no solamente a la nación de Israel y Judá, sino a toda la humanidad. Ese es el decir de Él. Y luego habló para hacerlo realidad. Y luego hace un decreto en el cual Él dice: lo voy a llevar a cabo. Y lo lleva a cabo por medio de Jesucristo. Así que nosotros debemos darnos cuenta que Él ha hecho lo mismo con su palabra. La reveló y la dejó escrita para nuestros hijos y nuestros descendientes y para nosotros mismos. Para que nosotros tengamos al leerla paz, bienestar, tranquilidad, seguridad y un justo juicio por nuestras transgresiones. Las promesas de Dios trascienden el tiempo, se cumplen en etapas. Pablo le decía a los corintios: pues tantas como sean las promesas de Dios. ¿Recuerdas promesas de Dios? Tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí y amén. Todo lo que le viene de Él es amén. Así que Jeremías 30 es una poderosa anticipación del Evangelio. Dios no solo promete restaurar físicamente a Israel, sino también redimir espiritualmente a su pueblo. Jesucristo cumple cada elemento. Él es el sanador, el libertador, el mediador, el restaurador. Él es el Rey justo. El capítulo nos recuerda que el dolor no es el final de la historia. En Cristo la disciplina se convierte en gracia, la herida en sanidad y el exilio en una comunión eterna. Démosle gracias al Señor por el Señor Jesucristo y su obra de restauración. Padre, queremos nosotros tener esa misma esperanza que le escribiste a la nación de Israel. Aun cuando cargamos, Señor, en nuestra alma y nuestro corazón heridas por nuestro propio pecado y nos hemos alejado de ti, creyendo que somos sabios y somos prudentes y tenemos mejores
opciones que las que tú nos presentas, nos hemos maltratado y nos hemos herido. Y deseamos, Señor, que tú nos sanes y que tú nos restaures. Y queremos pedirte perdón por eso que hemos hecho, de confiar más en nuestra propia prudencia que en ti. Ayúdanos a confiar en la obra que ha hecho tu Hijo Cristo a favor nuestro. Gracias porque tú lo escogiste a Él como mediador para podernos acercar confiadamente a ti, al trono de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a depender más y más de ti y a tener esa esperanza de una restauración completa que seguro sabemos que tú estás llevando a cabo en nuestras vidas. Para la gloria tuya te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.